Bienvenidos a la clase de Filosofía sexto de secundaria, el hombre en el pensamiento medieval. Comenzamos con la devocional. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicenses 5:23. El hombre en el pensamiento cristiano medieval. Con el cristianismo nace una nueva forma de contemplar el mundo y al hombre. Si la filosofía griega se basaba en la explicación racional, la filosofía cristiana se apoyará en la explicación religiosa. Para el cristianismo, la razón no era suficiente para explicar los dogmas religiosos fundamentales. Todo podía y debía ser explicado desde la fe. Sin embargo, a medida que el cristianismo se fue extendiendo, fue necesario elaborar doctrinas que no se centrasen en el ámbito puramente religioso y sobrenatural. Había que explicar la realidad natural, el mundo y el hombre. Para ello, los pensadores cristianos necesitaron de la razón y recurrieron a concepciones filosóficas griegas que fueron adaptadas a los nuevos tiempos. Surge así la filosofía cristiana. Los pilares sobre los que se asienta esta nueva forma de interpretar la realidad son: la verdad es revelada por Dios a los hombres; la fe, el hombre asume la palabra de Dios como herramienta inapelable de iluminación y conocimiento, a la que la razón debe obedecer; la creación, el universo, todo lo que existe ha sido creado por Dios a partir de la nada. La Biblia es el libro sagrado para el cristianismo, en el que se recoge la palabra de Dios convertida en dogma. Todo esto conforma un pensamiento teocéntrico, en el que Dios, y no el hombre, es el eje sobre el que gira y del que depende toda la realidad, tanto natural como humana. Bien, pero para el cristianismo, ¿qué es el hombre? La visión cristiana del ser humano se basa en esas tres ideas fundamentales. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Esto sitúa al ser humano en el centro de la creación. Frente a Dios, el hombre es un ser contingente y finito, que existe por la bondad divina, pero que podría no haber existido, y de hecho dejará de existir. Por otra parte, el cristianismo defiende la dignidad e igualdad de todos los seres humanos. El alma humana es inmortal. Si bien el individuo en su totalidad es obra de Dios, el alma es su nexo de unión con el Creador, la parte espiritual que le permite acceder a la resurrección. Frente al alma, el cuerpo material es la parte que puede incitarla al pecado. Al final de los tiempos, el hombre resucitará en cuerpo y alma. La consideración del alma como algo inmortal no es algo nuevo, pues ya los griegos creían en ella. Si bien pensaban que cuando el individuo moría, el alma volvía a reencarnarse en un cuerpo y a vivir en este mundo, y así eternamente en un eterno retorno. Frente a esto, el cristianismo propone la idea de resurrección, según la cual los hombres resucitarán en otra dimensión. Al modelo circular griego, el cristianismo opone una concepción lineal del tiempo. Otra novedad que aporta el cristianismo frente al pensamiento griego se refiere a la moralidad, y es que, para aquel, la moral del ser humano no depende de la razón, sino de las leyes de Dios.
el hombre, siendo una criatura de Dios, debe respetar las leyes divinas. De lo contrario, cae en el pecado que es producto de la maldad y no de la ignorancia de los seres humanos. Como defendía Sócrates, surgen así nuevos conceptos morales, tales como el de pecado, culpa, arrepentimiento, redención. No obstante, esto no impide que la razón juegue un importante papel para los pensadores cristianos. Según estos, el ser humano es libre de elegir entre el bien y el mal, de aceptar o no la palabra de Dios y sus leyes, siendo por tanto responsable único de salvarse o condenarse. Entre los autores cristianos, uno de los más importantes es Tomás de Aquino, representante de la denominada escolástica medieval, seguidor de Aristóteles. Para Santo Tomás, la naturaleza humana se compone de alma y cuerpo. La primera es la parte principal, pues es de naturaleza espiritual e incorruptible. El alma es el principio que da vida al cuerpo y es inmortal. No necesita del cuerpo para existir, ni siquiera cuando el cuerpo muere. El cuerpo, por el contrario, es material y corruptible. La unión de cuerpo y alma no es un castigo para esta, sino que la beneficia, ya que el alma humana solo puede obtener conocimiento a través de los sentimientos del cuerpo. Tomás de Aquino comparte la definición aristotélica del ser humano como animal racional y considera que este es el único ser que, gracias a que posee racionalidad, puede conocer su propia naturaleza y fijar normas de conductas apropiadas, tales como la conservación de la propia vida, la obligación de cuidar y educar a los hijos o la obligación moral de buscar la verdad y huir de la ignorancia. El hombre en el Renacimiento. En esta etapa existió en todos los ámbitos culturales un deseo de renovación de la sociedad y del ser humano. Este deseo desembocó en un movimiento cultural, el humanismo, que frente al dogma religioso trajo consigo una defensa de la libertad de pensamiento y expresión. En el terreno de la filosofía, el Renacimiento se caracterizó por la vuelta a los principales sistemas griegos. Ello permitió recuperar la reflexión exclusivamente racional sobre el hombre, la ética, la política o la historia. Los avances técnicos y científicos despertaron la sensación de que todo era posible, de que el ser humano podía conocer los secretos de la naturaleza y utilizar sus poderes con fines benéficos. Como consecuencia de esto, surge también el denominado pensamiento hermético, es decir, el conjunto de saberes, como la alquimia o la magia, con los que el ser humano buscaba dominar la naturaleza. El antropocentrismo. El pensamiento renacentista aspira a un hombre nuevo, liberado de la ignorancia y la barbarie con la que se identificaba a la época medieval. Para ello, la principal herramienta es la educación y el desarrollo de la propia personalidad del individuo. Frente al teocentrismo que caracterizó a la Edad Media, los pensadores de esta época se sitúan en una perspectiva antropocéntrica. El ser humano es la realidad a partir de la cual todo se interpreta. Es el centro del universo. Ese ser humano es libre y desde su libertad debe buscar su dignidad. Por primera vez, el hombre se considera dueño de su propio destino y libremente decide su conducta.
Este antropocentrismo se pone de manifiesto en el pensamiento político. Si la filosofía medieval había propuesto modelos políticos que debían regirse por las leyes divinas, los pensadores renacentistas proponen modelos políticos fundamentales en la naturaleza humana. Esto lo hacen desde dos perspectivas radicalmente distintas. Realismo político, defendido por Maquiavelo, afirma que el hombre tiende por naturaleza a hacer el mal, a la crueldad y a la violencia. Utopismo, defendido por pensadores como Tomás Moro o Francis Bacon, afirma que es posible diseñar y establecer una sociedad perfecta, igualitaria y en la que se respetan todas las ideas. Naturalismo. Para los pensadores del Renacimiento, la naturaleza debía ser exaltada por sí misma, no simplemente por ser la creación de Dios y símbolo de su omnipotencia. Más concretamente, con respecto al ser humano y a su naturaleza, restaron valor a los aspectos religiosos y acentuaron los de procedencia natural. Actividad. Realizamos las siguientes actividades. Describimos la concepción de alma y cuerpo para Tomás de Aquino. Desarrollamos nuestra actividad en la página 140 de nuestro texto de filosofía, sexto de secundaria. Gracias.